Eh, Hoy estamos en la clase número 2 del curso de bases de datos, bodegas de datos y herramientas OLAP. Pues vamos a enfocarnos un poquito a la creación de cubos. Específicamente vamos a detallar la parte de dimensiones. Bueno, igual no sé, en el caso de Roberto, si tuviera alguna duda del tema anterior o de las tareas de la tarea número 1, cualquier cosa, pues ahí o abres el micrófono, lo escribes por el chat. La idea de hoy es realmente poder dar la base para crear cubos OLAP. Por ejemplo, acá les voy a compartir en un segundito lo que vamos a hacer hoy, digamos, el resultado final de lo que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, acá está una visualización del cubo, de un cubo, con ciertos parámetros. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Dentro de la herramienta de Visual Studio o el BITS, o el SQL Server Data Tools. Entonces, por ejemplo, ese es el resultado final de lo que vamos a estar haciendo hoy. O bien, por ejemplo, uno lo podría ver desde el punto de vista de un usuario que utilice Excel. Entonces, por ejemplo, vean que acá, voy a hacer esto un poquito más grande. Acá simplemente se ve como, bueno, esto es una tabla sin formato, como si fuera una tabla dinámica, donde uno puede navegar, por ejemplo, sobre las distintas categorías, en este caso, de una variable que se llama producto. Y aquí en la parte derecha de esta hoja, básicamente se visualiza como si fuera una tabla dinámica, pero en el fondo aquí estamos conectándonos directamente a un cubo, con todas las ventajas que eso conlleva, que vamos a abarcar un poquito el día de hoy. Es un poquito como lo que vamos a estar haciendo. Entonces, bueno, voy a entrar de una vez entonces como tal la presentación para mencionar algunos conceptos de cubos, OLAP, y posteriormente voy a saltar a la parte de la herramienta de Visual Studio para crear una solución que permita crear cubos. Eso va a ser un poquito lo que vamos a hacer hoy. Acá están un poquito de los pasos que vamos a hacer, que vamos a seguir para crear los cubos en la herramienta. Ahorita voy a hacer esto. Básicamente vamos a ver que hay que definir una fuente de datos donde vamos a crear la información, usualmente de una base de datos, para lo cual fue que hicimos todo el desarrollo en la clase número 1. Y posteriormente, antes de la creación del cubo, hay que definir las dimensiones, jerarquías y relaciones, por ejemplo. Y finalmente, definir las medidas, los measures que vamos a utilizar en el cubo. Y finalmente, definir algunos indicadores, por ejemplo, de rendimiento, como KPIs. Pero estas dos últimas partes las vamos a estar viendo la próxima semana. Esta parte de medidas y KPIs lo vamos a ver la próxima semana. Entonces vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en la creación como tal de la fuente de datos y la definición de las dimensiones del cubo, con sus respectivos, digamos, características de jerarquías y relaciones. Antes de eso voy a nada más mencionar rápidamente algunos conceptos y definiciones sobre cubos OLAP. OLAP y sobre cubos OLAP. Voy a empezar acá con una una nota sobre OLAP como tal. OLAP, que viene de inglés de Online Analytical Processing, básicamente fue propuesto, de nuevo igual al inicio del 93, por este señor Edgar Frankfurt. Básicamente es así como el padre de este tipo de soluciones. Y la idea de los OLAP era crear, digamos, una estructura de base de datos orientada como tal a una rápida obtención de la información. Entonces, la idea de ese tipo de almacenamiento de bases de datos era básicamente orientado a una rápida obtención de la información, o sea, de los datos. A diferencia, por ejemplo, de un LTP, que básicamente son los sistemas transaccionales que están orientados, digamos, a rápidas inserciones, por ejemplo. En este caso, la idea del OLAP era un diseño como tal que permita, digamos, extraer la información de una forma más rápida. Usualmente cuando se habla de OLAP, digamos, hay un traslape con OLAP y cubos OLAP. Realmente cubos, el concepto de cubos básicamente es un tipo de implementación de una base de datos multidimensional. Y en el caso particular del cubo, uno puede decir que es una forma, digamos, particular de almacenar los datos, que tiene como característica que permite a los usuarios finales realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, ordenar, agrupar y analizar grandes volúmenes de datos de una forma, digamos, rápida y fácil. ¿Ok? Eso es lo que permiten los cubos. Entonces, cuando uno está comentando o uno está hablando de una base de datos OLAP,
uno podría decir que es una base de datos básicamente que está formada por uno o más cubos OLAP. ¿Okay? Ahorita vamos a verlo como se ve, digamos, desde el punto de vista del SQL Server, y en este caso específico del Analysis Services. Para los que están familiarizados un poquito con Excel y con tablas dinámicas, digamos que el concepto es similar. Uno podría pensar un cubo lab como una tabla dinámica, ¿verdad? Que tiene ciertas dimensiones y tiene ciertas métricas. Pero en este caso, el cubo lab pues parte de una base de datos, digamos, usualmente conformada de un esquema estrella. O sea, básicamente surge a partir de una bodega de datos, y por ende trabaja, digamos, con grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Solo para diferencia un poquito de una implementación que uno podría tener con una tabla dinámica, que básicamente son en función de datos pequeñitos. Esta tableta que está acá simplemente es como para resaltar las diferencias entre un OLAP y un OLTP. Básicamente el propósito es muy distinto, ¿verdad? OLTP, digámoslo así, es el tipo de bases de datos que tiene un sistema transaccional usual, que básicamente, como el nombre lo dice, está orientado a transacciones, rápidas inserciones, por ejemplo. Mientras que un OLAP, el propósito básicamente es análisis. Digamos, los usuarios, la audiencia de esas bases de datos son muy distintas, ¿verdad? Está orientado más al análisis. Desde el punto de vista técnico como tal, son muy distintas. En la parte de normalización, por ejemplo, de un LTP, básicamente son bases de datos muy normalizadas, donde hay pocas, digamos, duplicidades o repeticiones, porque están orientadas a rápidas, por ejemplo, inserciones o actualizaciones de los datos. Mientras que en un lab son ambientes altamente, digamos, bueno, altamente no, pueden ser parcialmente o altamente desnormalizados, donde uno tiene, por ejemplo, repeticiones en las dimensiones, pero la idea es que sean optimizados para una rápida obtención de los datos y fáciles análisis por parte de los usuarios finales. Y adicionalmente, con esta desnormalización, y eso va de la mano un poquito con la estructura como tal del modelo de datos, un OLAP básicamente se fundamenta, y es lo usual, en una base de datos, digamos, multidimensional, que básicamente es una bodega de datos, con una estructura que tiene una bodega de datos que ya conocimos en la primera clase. De tal manera que el modelo de datos es bastante distinto. Aunque un cubo realmente se puede implementar a partir de cualquier tipo de datos, de cualquier estructura de datos, pero usualmente para maximizar o optimizar rendimiento, surge a partir de una bodega de datos con un esquema estrella, por ejemplo. Ok. Un cubo, uno podría pensarlo, digamos, como la figura geométrica que todos conocen, ¿verdad? Tiene 3 dimensiones. Uno tiene, digamos, la altura del cubo, una longitud, una profundidad, de tal manera que uno puede ver sujetos de varias aristas, digámoslo así. ¿Ok? Eso es básicamente lo que uno quiere ver con el concepto como tal de cubo en la base de datos, donde uno puede dar la información desde varios puntos de vista. Por ejemplo, acá estoy mencionando, digamos, ciertas características o conceptos que tienen los cubos. Uno de ellos es la dimensión, que básicamente, digamos que así es como la cara de ese cubo, de la manera que uno puede ver la información desde distintos puntos de vista, como le mencioné. Eso es la dimensión. Por ejemplo, acá estoy ilustrando 3 dimensiones, como es el plazo, ¿okay? El mes de los datos, y acá un producto. ¿Okay? Entonces, ese es el primer concepto que hay que tener claro con los cubos, lo que son las dimensiones, o sea, las caras, las formas en que uno puede ver la información. Otro concepto muy importante son los hechos, ¿verdad? O sea, básicamente es lo que yo estoy midiendo, lo que yo quiero ver de ese cubo, o sea, los números. Esos conceptos evidentemente van de la mano o son similares a los conceptos de dimensión y hechos que vimos cuando estábamos diseñando la bodega de datos y el sistema estrella. Ahora bien, cada elemento de la dimensión vamos a llamar un miembro, o sea, básicamente a los valores de un atributo. Si recuerdan, por ejemplo, cuando estábamos haciendo modelos de minería, que tienen los atributos, básicamente lo que llamamos miembro básicamente son los valores que puede tener un atributo de una dimensión. En este caso, por ejemplo, el plazo puede estar agrupado en estos rangos de 0 a 1 año, de 1 a 5, etc. El producto, por ejemplo, tiene varios miembros, como por ejemplo son hipotecario, lotes o automóviles. También estas familias, etcétera. Otros conceptos también que son importantes y que los vamos a detallar un poquito más tarde en la clase son los conceptos de jerarquía, está acá, ¿okay? Y los conceptos de relación.
La parte de jerarquía, como lo vamos a ver, es básicamente nos va a permitir, digamos, relacionar o definir órdenes en los atributos de una dimensión. Está muy orientado, digamos, hacia el análisis o hacia el usuario final, cómo poder o cómo permitir al usuario final una más fácil, digamos, visualización de la información. Y la parte de relaciones es sumamente importante, pero está más enfocada a un correcto desempeño y un óptimo desempeño de la bodega de datos. Bueno, en este caso, de la base de datos multinacional que es el CuboLab. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito esos conceptos de relación y jerarquía cuando estemos haciendo como tal el cubo. Los cubos OLAP, pues realmente son muy útiles porque cuando uno básicamente está enfrentando a problemas donde tiene que analizar grandes volúmenes de datos, si uno tiene una solución, digamos, de una base de datos relacional usual, tratar de hacer consultas sobre esa base de datos podría ser, digamos, bastante lento. ¿Okay? Y eso tiene ciertos problemas con respecto, digamos, a la rápida toma de decisión que haya que tener en una organización. Entonces, por ejemplo, uno tiene, por ejemplo, qué sé yo, agregar datos, sumarizar los datos. Si hay una base de datos con grandes volúmenes de datos, con grandes históricos, donde hay millones de registros por cada mes, si quiere analizar, por ejemplo, tendencias totales por mes, puede ser, digamos, complejo. No solamente para el usuario tener que crear esos scripts, sino también desde el punto de vista de desempeño de la base de datos puede ser muy costoso. Y acá es donde los cubos lab, digamos, tienen digamos, su ventaja y juegan un papel importante. Y es que, dado su, dado su diseño como tal, esas agregaciones, esas sumarizaciones, digamos, ya están previamente calculadas. De tal manera que accederlas es muy rápido, ¿verdad? Porque ya se tienen calculadas con antelación. Entonces, eso es acá un poquito donde son muy útiles los cubos. Eso básicamente era un poquito de un background como tal de cubos OLAP. Es una forma realmente de almacenar la información optimizada para análisis. Y lo que quiero continuar en la clase es básicamente hacer la implementación del cubo, pero iniciando con la parte de fuentes de datos y dimensiones. La próxima semana vamos a ver con más detalle el cubo como tal y las medidas y KPIs. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de crear dimensiones y entender un poquito los conceptos de jerarquía y relaciones, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, voy a saltar a las herramientas, en este caso sería el Visual Studio, el Management Studio, para ir paso a paso estos objetos para crear finalmente el cubo. ¿De acuerdo? ¿Él tiene alguna consulta hasta ahí? Nada más me avisan, ahí abren el micrófono o me escriben ahí por el chat. ¿De acuerdo? Acá está acá está el Visual Studio, que es un proyecto que ya tengo abierto, pero bueno, voy a cerrar ese proyecto y voy a hacer uno nuevo. Cuando ustedes se abren de nuevo el Visual Studio, les va a aparecer de nuevo una ventana como esta. Un segundo para cerrar este que no se confundan. Va a aparecer una ventana como esta. Entonces acá es la misma herramienta, ¿verdad?, que utilizamos para crear todo el ETL para poblar la bodega de datos. La vez anterior utilizamos un proyecto de Integration Services. En este caso vamos a apoyarnos en un proyecto de análisis services. Para los que llevaron el curso de minería de datos con SQL Server y están un poco familiarizados con este tipo de proyecto, acá cuando utilizamos y creamos los modelos de minería. En este caso vamos a utilizar también un proyecto de análisis services. Voy a ponerle acá Hugo Euler, el nombre del proyecto. Este nombre del proyecto, bueno, no voy a enfatizar mucho. Sí, sí es importante cuando hace el deploy del cubo, pero no lo vamos a detallar mucho. Acá lo que tienen que seleccionar es un proyecto así, de análisis services. Voy a darle OK. Y le va a aparecer algo como esto. ¿Okay? Le va a aparecer algo como esto. Donde tiene básicamente las mismas carpetas que hemos visto en la parte de análisis services, pero pues obviamente vacíos. ¿Okay? Entonces vamos a crear todos los objetos en este proyecto. Voy a saltar acá la otra solución. Creo que me lo cerré. Para continuar sobre el que teníamos.
Esto. Ustedes pueden continuar, si crean, cuando crean una solución para la parte del Integration Services, pueden utilizar esa misma solución para agregar el proyecto de análisis services. Para abrir esto, ok, entonces voy a crear acá un proyecto. Si tuvieran una solución ya creada para la tarea anterior, pueden simplemente agregar aquí el proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto de análisis services. Voy a cambiar esta ruta. Listo. O Euler o Euler. Creo que el señor era Pearson, entonces supongo que se pronunciaba Euler. Ok, Euler. Y acá lo tengo. Entonces acá están las mismas carpetas que le mencioné anteriormente. Entonces, cuando uno crea un cubo, pues hay que empezar definiendo la fuente de datos o fuentes de datos, pueden ser varias, que van a alimentar ese cubo. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, vamos a seguir utilizando nuestra bodega de datos que ya previamente ya hemos creado. ¿Okay? Y nos vamos a apoyar en esa estructura para crear nuestro cubo. ¿Okay? Entonces voy a crear acá un new data source o una nueva fuente de datos, simplemente dice que es derecho sobre data sources. Y acá siempre aparece el wizard. ¿Ok? Y vean que acá, dado que estoy en la solución que hicimos, que utilizamos la semana anterior, ya me aparece acá la conexión que yo tenía definido, que era sobre propiedad Euler, Euler o Euler, y voy a utilizar esa misma. ¿Okay? Básicamente es una conexión hacia la bodega de datos. Y voy a darle Next. Esta parte es importante y creo que ya lo habíamos mencionado, y es la forma en que, en este caso, el análisis services, que es el servidor donde se ejecuta los cubos OLAP, va a ir a extraer la información de esa fuente externa. En este caso es la bodega de datos. Acá, para nuestros efectos, utilicen la cuenta de servicio. No voy a detallar los demás, pero para este ejercicio y el curso utilicen la cuenta del servicio. Y acá simplemente uno define un nombre para ese data source, entonces voy a ponerle unidad Euler data source o Euler data source. ¿Okay? Un nombre cualquiera. Ya terminado. ¿Okay? Entonces ya aquí aparece ese data source. Acá simplemente, de nuevo, definí la conexión a la fuente de datos. Ahora lo que sigue, similar a lo que habíamos hecho, por ejemplo, cuando estábamos creando los modelos de minería, es crear una vista a esa fuente de datos o un data source view. Entonces acá donde dice data source views, vamos a crear un new data source view. Y acá voy a utilizar el data source que acaba de crear. ¿Okay? Y lo que sigue básicamente es definir las tablas que van a servir para crear dimensiones y cubo. ¿Okay? El cubo. Entonces, usualmente acá lo que uno hace es agregar, por ejemplo, la tabla de hechos. En este caso, la que yo tengo creada acá se llama Fact Créditos 2. Voy a agregar esta tabla, la selecciono, le doy aquí a agregar. Y esa tabla de hechos, evidentemente, tiene relaciones hacia todas las dimensiones. De manera que si ustedes hacen clic acá donde dice Add Related Tables o agregar tablas relacionadas, si hacen clic ahí y las tablas tienen todas sus llaves y relaciones definidas apropiadamente, vaya a extraer todas las tablas asociadas a esta tabla de hechos, todas las dimensiones. Entonces vean, ahí están todas las dimensiones, por ejemplo, las que vimos anteriormente, la semana anterior, como era, vimos producto, la dimensión de fecha, y la dimensión de cliente. ¿Okay? Adicionalmente, ya aquí aparecen parte de las dimensiones de la tarea que eran plazo, morosidad, así como una dimensión adicional que definí para rango de montos. Ahorita lo podemos ver. Acá en esta sección del Data Source View uno podría escribir ciertas dimensiones, digamos que no van a ser útiles para el cubo. Por ejemplo, voy a descartar la dimensión de cliente dado que para mis análisis no quiero o no necesito visualizar la información desde el punto de vista de cliente, sino más bien, por ejemplo, desde el punto de vista de producto, plazo, etc. Pues voy a quitar esa tabla, simplemente lo voy a remover y voy a continuar con este conjunto de dimensiones y la tabla de hechos. Para el siguiente, lo que sigue acá simplemente es definir un nombre al Data Source View. Voy a ponerle en créditos Data Source View.
¿Okay? Voy a finalizar y listo. Entonces ven que acá, cuando hacen clic en el Resource View, va a aparecer básicamente un diagrama con la estructura estrella, ¿verdad? Que básicamente es la que teníamos en la bodega de datos. Entonces las bodegas de datos, la forma en que las bodegas de datos están, digamos, estructuradas, digamos que facilita mucho la creación de cubos. Y pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces ven que acá tengo mi tabla de hechos en el centro y todas las dimensiones asociadas a esa tabla de hechos. Ven que la tabla de fechas tiene tres llaves. Puesto que esa dimensión de fecha básicamente va a jugar un papel de rol, de múltiples roles en mi problema. Por ejemplo, para modelar la fecha de finalización de los créditos, ¿okay? O por ejemplo la fecha inicial y vencimiento de los créditos. Entonces yo tengo varios roles sobre la misma dimensión de fecha. Únicamente necesito una tabla, no necesito diversas tablas para modelar ese concepto de fecha. En esta sección, uno puede agregar, digamos, objetos o fuentes adicionales que se llaman name query, ¿ok? Un name query básicamente es como un tipo vista que uno puede utilizar. Vamos a crearlo rápidamente para que vean cómo funciona. Ese clic derecho sobre cualquier parte del Data Source View, New Name Query, va a aparecer básicamente un diseñador parecido a los que tenía Access, donde uno puede, digamos, crear una propia vista, digamos, de los datos a partir de las tablas disponibles en el Resource View. Entonces, por ejemplo, acá pueden darle clic derecho acá en esta parte del diseñador, puede agregar una tabla. En este caso, ve que aparecen todas las tablas y vistas disponibles por medio del Data Source. Entonces, simplemente voy a estar acá para ejemplificar, voy a hacer una vista distinta a la dimensión de fecha, voy a agregar esa. Entonces, ya agregué la dimensión de fecha. Voy a agregar algunas columnas ahí al azar, nada más para ejemplificar. ¿Sí? Pero acá voy a poner una condición, por ejemplo, únicamente voy a extraer los registros o récords de la dimensión de fecha, donde el año sea mayor o igual a, qué sé yo, 2013. Por ejemplo, los datos que teníamos cargados en la base de datos eran 2013, enero, febrero, marzo, digamos que voy a definir ese filtro. Yo voy a ponerle acá, digamos, acá un nombre a ese query que sea como fecha 2. ¿Dan ok? Y acá está fecha 2. ¿Okay? Pues en esta fecha 2 ustedes pueden definir cuál es la llave primaria, que en este caso sería la llave subordinada. ¿Ok? Y esta llave subordinada pueden hacer la relación con la tabla de hechos. ¿Okay? Acá ya estaba la relación. Listo. Acá la puse al revés. Acá. Ok. Entonces ustedes acá también pueden definir, digamos, objetos adicionales. ¿Okay? Adicionalmente en esta sección, ustedes pueden definir también, además de, digamos, de vistas o tablas adicionales, pueden generar campos adicionales. ¿Okay? Pueden crear campos adicionales. Puedo utilizar, por ejemplo, la dimensión de plazo. Voy a seguir el mismo ejemplo que estaba ahí en la presentación. Entonces voy a hacer una nueva columna, digamos, estoy extendiendo una dimensión, que en este caso es la dimensión de plazo, esta que está acá, y voy a hacer clic derecho sobre la dimensión de plazo y voy a escoger la opción New Name Calculation. ¿Okay? Entonces eso básicamente es como una columna derivada, ¿okay? A partir de las columnas disponibles únicamente en esta dimensión. Entonces, por ejemplo, voy a crear una columna donde voy a concatenar el año y el mes. Acá simplemente estoy definiendo un nombre. Y acá donde dice expresión o expression, aquí básicamente uno escribe el código. Acá no voy a detallar mucho la sintaxis, acá simplemente para ejemplificarles a ustedes. El código de ese nuevo campo calculado, donde en este caso voy a concatenar el año
en la base de datos está como un número, ¿ok? Voy a concatenar ese atributo de año con el mes para tener un nuevo atributo compuesto de esos dos atributos. ¿Okay? Esa va a ser la lógica. Voy a hacer un nuevo atributo, voy a darle clic en OK. Y escribí mal. Él hace una revisión, digamos, de la sintaxis para ver si está correcta. Listo. Entonces vean que ya aparece acá y ven que aparece un símbolo distinto como una calculadorcilla, porque indica que esto es un atributo calculado. Usualmente esto, en la práctica, solamente tal vez uno no lo modifica acá, sino básicamente ese tipo de columnas derivadas van a recibir directamente en la base de datos, en la tabla de la dimensión, ya sea en la tabla física o en una vista. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que eso sea compartido para todos los usuarios y en este caso que esté disponible, por ejemplo, para la creación de todos los cubos. Si lo hago acá en el Data Source View, únicamente ese atributo va a estar disponible para este proyecto. Entonces, usualmente ese tipo de cosas se hacen en la base de datos, pero acá simplemente para ejemplificar. Voy a darle aquí una exploración de los datos de la emisión de plazo para que vean qué consiste ese nuevo atributo. Voy a hacer clic derecho. Voy a especificar la opción de explorar datos o explore data. Entonces va a ir a la base de datos y va a extraer los datos de esa tabla de dimensión. Entonces ven que acá está toda la dimensión de plazo que yo definí, que era parte de la tarea. Acá está una llave subordinada. Acá está el código del plazo. Y aquí hay varios atributos que yo agregué para ver ese plazo desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el plazo como texto, el plazo como mes, una etiqueta de mes, el plazo en trimestre, el plazo en semestres, en años. Y acá está la columna derivada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ven que todos los primeros 12 meses, en este caso empiezan en 0, pertenecen al primer año o al año 0, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, acá ustedes pueden explorar todas las dimensiones. Por ejemplo, acá está la dimensión de morosidad. Puedo explorarla y aquí se ve cómo está compuesta la dimensión de morosidad, como una llave. Y la morosidad como tal, el código, digamos, de negocio que estaba en la base de datos, y una columna, un atributo de texto sobre esa dimensión, digamos que explique de qué consiste cada uno de sus valores. ¿Okay? Ya tenemos el Data Source View listo, y a partir del Data Source View listo, podemos empezar a crear las dimensiones. Ahora, recuerden que esto, cuando uno está creando un cubo, la idea es que esto sea utilizado por usuarios finales, ¿verdad? Usuarios de negocio, y uno usualmente quisiera, digamos, tener nombres de las cosas lo más sencillo posible. Pues uno quisiera, por ejemplo, renombrar algunas cosas, como, qué sé yo, por ejemplo, el nombre de las dimensiones, para hacerlos, digamos, más simples las descripciones. Entonces seleccionan cualquier dimensión u atributo. La parte de properties que está aquí a la derecha, ustedes pueden cambiar aquí los nombres. Qué sé yo, por ejemplo, para dim plazo, a un usuario, por ejemplo, realmente no le interesa este prefijo de dim, ¿verdad? De hecho, no tiene mucho sentido, entonces uno podría quitarlo. Entonces, qué sé yo, nada más llamarlo plazo. ¿Okay? Qué sé yo, por ejemplo, acá, este plazo año, y voy a ponerlo año en español. Entonces, vean, cuando uno cambia los atributos, ese sería el nombre amigable, este friendly name, que es como se le va a desplegar a los usuarios, pero él conserva, digamos, el nombre o el atributo real de, en este caso, la dimensión. Entonces, ustedes pueden hacer, digamos, este tipo de configuraciones para presentar la información de una forma más fácil hacia el usuario. ¿Okay? Entonces, son cosillas que uno puede ir haciendo en el Data Source View. ¿Okay? Bueno, voy a continuar con la creación de las dimensiones. Acá, de nuevo, acá en el proyecto hay un folder que dice Dimensions o dimensiones, y crear dimensiones es muy sencillo. Usualmente uno primero crea las dimensiones y después vamos a crear el cubo. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Aunque uno puede crear el cubo y las dimensiones simultáneamente, pero es un poquito más ordenado crear las dimensiones primero. Pues voy a crear las dimensiones y simplemente acá voy a especificar New Dimension, Start en Wizard, y lo primero que pregunta es de dónde voy a extraer los datos. En este caso, dado que nos estamos apoyando en el modelo estrella de la web de datos, básicamente va a ser muy sencillo crear esas dimensiones y vamos a crearla a partir de tablas existentes. Entonces vamos a seleccionar esta opción que dice de una tabla que ya existe, y lo que sigue básicamente es definir o escoger esa tabla.
Entonces, hoy voy a hacer dos ejemplos. Voy a hacer el ejemplo de la tabla de productos, o de la dimensión de productos y la dimensión de fecha. ¿Okay? Porque la dimensión de fecha juega varios roles. Entonces, es muy bonita esa dimensión. Primero voy a empezar con la dimensión de producto. Entonces, acá lo primero que uno especifica es el de Resource View, que únicamente tenemos uno, pero si hubiera múltiples, aquí aparecen todos. Y la tabla principal de donde voy a extraer los datos de esa dimensión. En este caso va a ser la dimensión producto. ¿Sí? Vean, por ejemplo, que le cambié el nombre a plazo, a la dimensión de plazo. Entonces aquí aparecen con a los nombres ya modificados. Bueno, voy a escoger la dimensión de producto. Automáticamente se selecciona cuál es la llave de esa dimensión. En este caso sería la llave subordinada. Si no estuviera seleccionada propiamente, ustedes ahí la cambian. ¿Okay? Y una parte importante es esta parte que dice name column, o el nombre de la columna. Recuerden que la llave subordinada es un código, digamos, inventado por el sistema, digámoslo así, ¿verdad? Es un consecutivo que no tiene ningún valor desde el punto de vista del negocio. Entonces, cuando uno está creando las dimensiones, uno podría, digamos, tratar de ocultar, digámoslo así, esos números, esos códigos, y de tal manera que si el usuario selecciona ese campo de producto SK, le aparezca otro valor. Por ejemplo, que si el código de negocio realmente de la dimensión. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el código de la emisión de producto era producto código, ¿okay? Entonces voy a utilizar ese en vez de producto SK. Y nada más voy a mostrarles rápidamente esa tabla para que recuerden. Un segundito para abrirles el Management Studio. Aquí está, ¿verdad? Entonces vean que esta es la dimensión de producto. Aquí está producto SK, es un consecutivo que realmente no tiene ningún valor, pero el código producto sí tiene un valor, ¿verdad? Es como el código de los productos, en 3 letras. Entonces, eso es lo que estoy modificando. ¿Okay? Entonces, cuando se selecciona la llave, lo que va a aparecer es el código y no la llave, el numerillo ese. ¿Okay? El siguiente. Lo que sigue acá es definir todos los atributos que yo quiero exponer hacia el usuario final, o sea, en la dimensión. Entonces, yo puedo escoger todos los atributos, qué sé yo, o qué sé yo, no quiero ver este producto nombre. ¿Okay? De nuevo, vean que la dimensión de producto tenían estos 4 atributos: la familia, el código del producto, el producto, una etiqueta corta del producto, una etiqueta larga, y digamos que no quiero exponer o publicar la etiqueta corta. Entonces acá simplemente la dejan no seleccionada, le dan siguiente, y acá simplemente está el nombre de la dimensión. De nuevo, pueden poner un nombre que sea, digamos, más fácil para el usuario, le quitan ese prefijo y lo pueden llamar, digamos, producto, o la etiqueta que corresponda. ¿Okay? Le dan finalizar. Entonces vean, ya acá está la dimensión del producto. ¿Okay? Perdonen, acá una llamada. Ok, ahí está la dimensión de producto. ¿Qué sigue a partir de la creación de la dimensión de producto? Bueno, perdón, de una dimensión. Hay dos conceptos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Y es el concepto de jerarquía y el concepto de relación. Antes de ver esos conceptos, voy a darle un procesar a esta dimensión. ¿Okay? Acá para crearla en el servidor de análisis services. Entonces hay que hacer clic en este botoncillo que dice procesar. ¿Okay? Antes de eso, voy a configurar el proyecto para guardar este cubo, una base de datos multidimensional de mi análisis services. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, antes voy a mostrarles el análisis services, yo lo tengo abierto por acá. Ok, aquí está mi análisis services, acá tengo varias bases de datos. ¿Ok? Y básicamente voy a almacenar esos cubos en una de esas bases de datos. Recuerden que yo mencioné que básicamente una base de datos SOLAP está compuesta por un conjunto de cubos. Voy a trabajar sobre esta base de datos que tengo bromeado Euler o Euler, que ya tengo previamente creada. Recuerden que simplemente uno puede definir una nueva base de datos haciendo clic derecho en Databases e ir a crear. ¿Okay? Eso es sencillo. Voy a utilizar esta base de datos y ya la había hecho con anterioridad. Y ven que acá hay un folder que dice cubos y acá se van a listar todos los cubos del app que pertenezcan a una base de datos multidimensional. ¿Ok? Los voy a crear acá. Entonces voy a utilizar esta base de datos que se llama probabilidad Euler. Pues de regreso al Visual Studio sobre mi proyecto de análisis services.
voy a hacer clic derecho sobre el proyecto y voy a ir a Properties o Propiedades. Y en la parte acá de Deployment, ¿ok? La parte de Deployment, voy a escoger cuál es el servidor donde reciben Analysis Services. Ok, ahí tienen que explicar ustedes sus máquinas. ¿Y cuál es la base de datos? La base de datos era Propiedad de Euler. Ve que acá automáticamente captura el nombre del proyecto. Entonces, por eso es que esa es la parte importante cuando uno define el nombre, pero uno lo puede cambiar, como lo estoy haciendo acá. Entonces acá en Propiedad Euler va a ser el deploy de todos los objetos de dimensiones y cubos. ¿Okay? Voy a hacer clic en OK. Voy a procesar. ¿Okay? Entonces un segundito ahí mientras se procesa. Para ejecutar a esto. Si todo fue satisfactorio, te va a decir el proceso terminó con éxito. Y listo. Entonces, vean, antes de entrar en la parte de jerarquías y relaciones, que es importante, y es un poquillo confuso, voy a nada más hacer una navegación de esta dimensión para que vean cómo se ve. Entonces, voy aquí donde dice Browser. Y aquí donde dice Browser, básicamente van a aparecer todos los miembros. Recuerden que los miembros eran los valores, los distintos valores que puede tener un atributo de la dimensión. Entonces, van a aparecer acá, acá en este panel, van a aparecer todos los posibles valores o miembros de un atributo de esa dimensión. Ahora bien, ¿de cuál atributo? Bueno, acá donde dice jerarquía o hierarchy, van a aparecer la lista de todos los atributos. Vean que yo seleccioné 3 atributos de la dimensión, oculté el nombre corto o no lo seleccioné, de tal manera que ese atributo no está disponible. Entonces acá está la familia, por ejemplo, yo tenía hipotecario personal. Si ustedes cambian el atributo, por ejemplo, a producto nombre largo, pues va a aparecer personal no garantía, terreno, vehículos, etc. Y en el producto SK va a aparecer no los números, sino van a aparecer los códigos, ¿ven? Entonces acá ustedes pueden navegar la dimensión y ver cómo está compuesta. Al final de cuentas, estos serían, digamos, los posibles valores que uno va a exponer o publicar hacia los usuarios. ¿Ok? Entonces acá están todos los atributos. Aquí dice jerarquía porque realmente acá uno puede mostrar las jerarquías, que es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a regresar al tab de la estructura de la dimensión para crear jerarquías. ¿Qué son las jerarquías? Las jerarquías básicamente lo que permiten es definir un orden de relación entre los atributos de una dimensión. ¿Ok? O sea, entre las variables o columnas de una dimensión. Entonces, ¿cómo se relacionan, por ejemplo, el producto y la familia y el producto SK? ¿Qué tienen? ¿Cuál orden tienen? Si es que lo tienen. ¿Ok? Entonces, uno podría decir, bueno, evidentemente acá hay una jerarquía, digamos, implícita, y es que los productos pertenecen a familias, ¿verdad? Entonces, yo podría arrastrar acá el atributo familia y con drag and drop y lo suelto acá donde dice jerarquías. ¿Okay? Entonces ya está creada una jerarquía. En este caso es una jerarquía con únicamente un atributo. Y uno puede decir que el nombre largo, o sea que los productos pertenecen a las familias. Entonces lo arrastra abajo de familia. ¿Okay? Adicionalmente, uno podría decir que hay una relación 1 a 1 entre el producto y el nombre largo. Entonces tal vez uno lo podría arrastrar. Ya acá tenemos una jerarquía. Esta jerarquía uno le puede poner un nombre en propiedades. Entonces vamos a llamarle a esto productos, por ejemplo. ¿Ok? Y listo. Ya definimos una jerarquía. Uno puede definir múltiples jerarquías. Lo vamos a hacer con la dimensión de fecha. Este simbolillo que está aquí, ahorita vamos a ver qué es. ¿Ok? Entonces voy a darle procesar a este cubo para que vean cómo se ve esa jerarquía. Voy a darle procesar. Profe. Sí, señor. Dijo que el nombre producto largo te iba a tener una relación de 1 a 1 con el producto SK. Sí. Pero me parece que ahí quedó como que en orden jerárquico, ¿no? Sí, correcto. Digamos, acá uno realmente puede crear 2 jerarquías. Es un buen punto. Digamos, acá ahora vamos a ver la visualización para que vean que básicamente va a haber un atributo asociado, perdón, un producto SK asociado a un producto nombre largo. Eso podría uno podría exponerlo de esa forma hacia el usuario, o uno podría ocultar este producto SK. Realmente, tal vez, voy a crear otra familia, otra jerarquía aquí para que sea un poquito más útil verlo así. Tenemos la familia y tenemos el producto SK.
Acabo de ponerle a esta otra jerarquía otro nombre que se llama, qué sé yo, códigos, o producto código. Y vean cómo se va a visualizar. Entonces, tal vez cuando visualicemos queda claro ese diseño. Pero básicamente estos son diseños. Acá realmente forma parte, digamos, del análisis previo cuando uno está creando el cubo y definiendo dimensiones, de qué es lo que quiere exponerse uno hacia el usuario. No es que una forma esté correcta o incorrecta, ¿verdad? Hay que hacer esa salvedad. Acá básicamente está en función de los requerimientos que tenga el negocio, de cómo visualizar la información, cómo navegar esa información. Entonces, ya definí dos jerarquías, ¿ok? Productos y producto código. Ahorita voy a corregir, por ejemplo, este warning que está acá, está en función de las relaciones que son importantes, pero voy a visualizar esas jerarquías. Entonces acá voy a ir donde dice browser, voy a darle acá a refrescar a esto, y vean que ahora aparecen las dos jerarquías, y de hecho los iconillos acá aparecen como un árbol. Aparece productos y producto código. Entonces voy a hacer clic primero en producto código, para que vean que ahora ya uno puede navegar. ¿Sí? Entonces vean que aparece la familia, y aparecen los distintos productos, pero con la etiqueta de código, ¿verdad? No el nombre largo, sino el código para cada una de las familias. Entonces uno podría exponer esta jerarquía hacia los usuarios, aquellos usuarios, por ejemplo, que quieren ver un reporte y no quieren, por ejemplo, ver todo el nombre largo, sino únicamente los códigos, ¿verdad? Por ejemplo. O yo quiero hacer clic en productos, y vean que en productos va a tener 3 niveles, porque yo definí familia, producto largo y el producto SK. Entonces lo primero es la familia, lo segundo es el producto largo, ¿okay? y el final va a ser el código. Entonces, esto es la relación de 1 a 1 que yo les mencionaba, Roberto. Bueno, entonces básicamente, debajo de cada producto largo va a haber un código. Entonces, realmente no agrega mayor valor, ¿verdad? Esta jerarquía únicamente era para identificar esa parte de niveles. Evidentemente, uno podría tener niveles con múltiples miembros. No sé si te queda claro ahí, Roberto. Sí, correcto. Ok. Gracias. Entonces, pero no me recalco esa parte, digamos, de diseño. Esto va a estar en función, digamos, de lo que uno quiera hacer con el cubo, ¿verdad? Entonces, esto es muy abierto, ¿verdad? Ya acá es un poquito más de arte que de cosas técnicas, ¿verdad? Es como uno va a presentar la información a los usuarios. Entonces, adicionalmente, ven que acá, aparte de las jerarquías, se me están visualizando todos los atributos, digámoslo así, atómicos de la dimensión. Yo quisiera, por ejemplo, desde el punto de vista de exposición a los usuarios finales, yo quiero exponer únicamente las jerarquías, de manera que los usuarios únicamente naveguen los datos por medio de jerarquías y no por medio de los atributos. Entonces uno puede hacer eso. Uno puede ir acá a la parte de la dimensión, de la estructura de la dimensión, seleccionar cualquier atributo. En la parte de properties, hay varias opciones acá, pero voy a resaltar una de ellas. Voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar el producto SK. Y acá hay un atributo que dice que si ese atributo, valga la redundancia, es visible en las jerarquías. O sea, básicamente si es visible expuesto, digamos, directamente hacia los usuarios. Entonces uno puede ocultarlo, ¿ok? Entonces uno, por ejemplo, puede quitarlo acá y lo puede ocultar. ¿Okay? Entonces voy a hacer lo mismo con nombre largo, por ejemplo. ¿Okay? Nombre largo. Y voy a quitar este atributo también de la jerarquía. Voy a procesarlo para que vean qué pasa. ¿Okay? Aquí hay un problema. ¿Qué fue? Aquí lo quité de la jerarquía. Voy a procesar. Para que vean cómo va a aparecer esto. Ejecutar. Listo. De nuevo, voy a browser. Y ven que ahora acá en jerarquía, no vale refrescar esto. Aparece únicamente producto, código, productos y familia. Ven que no aparecen los demás. Entonces uno puede hacer ese tipo de encapsulamiento en la dimensión. Entonces uno puede, digamos, mostrar o ocultar cosas hacia los usuarios finales, ¿verdad? Porque al fin de cuentas esto es lo que los usuarios finales van a poder acceder del cubo. ¿Okay? Y pues obviamente de las dimensiones. Ok, acá ven que hay como un warning. Y lo que indica ese warning es que no hay una relación entre los atributos de esta jerarquía. Cuando únicamente hay dos atributos, pues la relación, digamos, se asume, digamos, por este orden.
pero uno puede tener múltiples relaciones entre los atributos de una jerarquía, y ahorita lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos la dimensión de fecha. Pero voy a resolver, por ejemplo, este problemilla. Y para hacer esto, voy a ir a la parte de relaciones. Esta parte es muy importante. Esta parte es muy importante cuando uno quiere optimizar los cubos, el rendimiento de los cubos. Esta parte, digamos, hacia el usuario, no tiene ningún impacto en el sentido, digamos, de publicar información, pero sí tiene un gran impacto desde el punto de vista del rendimiento de la base de datos. ¿Okay? Y acá lo que uno hace es definir una relación lógica entre los atributos de la jerarquía, cosa que es distinto, ¿verdad? Pero esto está más orientado a la parte del rendimiento del cubo y cómo se organizan los datos a lo interno del cubo. Entonces yo, por ejemplo, digo que un producto, o más bien que la familia está compuesta por productos. De tal manera que, por ejemplo, si yo estoy viendo una cartera de créditos y totalizo los saldos por producto, si yo sumo, por ejemplo, el total de saldo por producto, me va a dar la familia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a restar acá producto nombre, voy a restar siempre el de menor hacia el de mayor y defino una relación. Esta va a ser la relación. Entonces, ¿qué es esto? Voy a recapitular. Esta parte es muy importante para mejorar el rendimiento de los cubos. Como yo lo mencioné al inicio, la ventaja de los cubos es que ellos tienen precalculados ciertas métricas, ciertas agregaciones, que lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos measures o medidas, donde uno define, por ejemplo, donde uno define que una medida va a ser la suma de los saldos de la cartera, o la cantidad de operaciones, o sea, cantidad de transacciones, etc. Uno define en medidas. Esta parte de relaciones es muy importante porque define un orden en los atributos de la jerarquía, de tal manera que, por ejemplo, el cubo, si el cubo tiene preprocesado los saldos, la suma de los saldos a nivel de producto, y un usuario final o otro usuario quiere los saldos a nivel de familia, no es que la base de datos o el cubo tiene que ir de nuevo a cada uno de los créditos y sumarlos todos a nivel de familia, sino que puedo utilizar la ventaja de que ya todo está agregado a nivel de producto y sumar los productos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en un mes yo tengo 10.000 transacciones, ¿okay? Para 5 productos. Entonces quiere decir que yo tengo 5 saldos totales por producto. Y si yo quiero ver esos saldos totales por familia, que tengo que ser 3 familias, no tengo que ir a recorrer los 10.000 registros de la base de datos, sino únicamente esos 5 productos. Ustedes pueden imaginarse que es más rápido sumar 5 números que 10.000 números e ir inclusive a la base de datos a extraer todos los datos. Entonces, esta es la parte que es muy importante cuando uno define relaciones, dado que está impactando en el rendimiento del cubo. ¿Okay? Y cuando uno crea jerarquías, siempre hay que hacer relaciones. ¿Okay? Siempre hay que hacer relaciones. ¿De acuerdo? Esa es la parte de atributos, perdón, de jerarquías y relaciones que quería mostrarles. Entonces, bueno, voy a guardar esto, voy a procesar. Esa parte de definición de la relación realmente no me va a impactar nada ahora cuando lo vea al browse, porque ese no es, digamos, la finalidad como tal. Voy a ver de nuevo acá en browser. Entonces acá es lo mismo, ¿verdad? Acá es lo mismo. No sé si tienen alguna consulta, Jacqueline o Roberto, con la parte de jerarquías y relaciones entre los atributos de la jerarquía. ¿Okay? Por cierto, cuando uno está creando una dimensión, uno inclusive puede asignar distintos, digamos, etiquetas para los atributos de una dimensión, por ejemplo, para mostrar las cosas en español, inglés y demás. Pero bueno, no es tanto el alcance del curso, pero uno puede hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Para mostrar distintos valores, por ejemplo, distintos idiomas, un mismo atributo. ¿Okay? Bueno, voy a continuar entonces creando la última dimensión que quería mostrarles hoy, que es la dimensión de fecha. Todas las dimensiones es el mismo proceso, ¿verdad? Se crea la dimensión, se seleccionan los atributos que quiero exponer, se definen jerarquías, sus relaciones, y se hacen ciertas personalizaciones de nombres y demás, ¿ok? Voy a crear la dimensión de fecha porque hay dos conceptos que quiero mostrarles sobre dimensiones, y la dimensión de fecha, digamos, me permite ejemplificarlos. Acá estoy siguiendo los mismos pasos, y en este caso voy a escoger la dimensión de fecha. ¿Okay? De nuevo, esta fecha SK. Voy a regresar acá al Management Studio. Recuerden la dimensión de fecha, cómo se ve. ¿Okay? Acá está SK. La llave por año. Esta es la llave, perdón, esta es
la fecha como tal, que estaba año, mes, día, y acá están ciertos atributos que me describen cada uno de los miembros de esta dimensión. Recuerden que estos serían los miembros, ¿verdad? Los miembros de este atributo, esos son otros atributos. ¿Okay? Entonces voy a crear esa dimensión de fecha. Para la llave la voy a reemplazar por, no, voy a dejarlo igual, porque la llave yo la hice siguiendo, digamos, el mismo formato, sin los guiones, entonces voy a dejarlo igual. Ok, aquí voy a seleccionar ciertos atributos, voy a escoger ciertos atributos al azar, tal vez no, el año sí, digamos que esos. ¿Okay? Y acá le pongo un nombre a esa dimensión, ponerle fecha. Listo, acá hasta ahora no hay nada nuevo. ¿Okay? Voy a darle a procesar para dar un browse a eso para que vean cómo se ve. Que no hay ninguna jerarquía hasta el momento. Okay, voy a cerrar a esto. Okay, y voy al browser. Y por ejemplo acá, pues aquí van a aparecer todos los atributos, ¿verdad? Y acá tengo el año, entonces vamos a poner todos los años. Si acá tengo, qué sé yo, el mes, entonces acá están todos los meses. El nombre, todos los distintos miembros que tienen cada uno de los atributos, qué sé yo. ¿Okay? Aquí está año, mes, etc. ¿Okay? No he definido ninguna jerarquía. Ok, entonces voy a empezar definiendo las jerarquías, para que vean los problemillas que uno puede encontrarse cuando crea dimensiones. Y lo importante es definir relaciones y otros atributos. Entonces voy a crear dos jerarquías. Siempre voy a poner el año como elemento primario. ¿Okay? Y voy a tener una jerarquía con números y voy a tener una jerarquía con texto, digamos, los meses con nombre. Entonces en esta que tiene año voy a poner acá mes. Y esta otra año voy a ponerle mes nombre. ¿Ok? Mes nombre. Entonces, bueno, a esta jerarquía le voy a poner acá, voy a ponerle acá años, año, mes, num. Esa etiqueta, bueno, si uno va a crear algo para el usuario final, digamos algo, debe poner algo mejor que esto, pero pues vamos para hacer el ejemplo. Año, mes, texto, digamos. ¿Okay? Entonces, bueno, ya definí nada más. Esto es simplemente para cambiar el nombre. ¿Ok? Voy a procesar a esto para que vean qué pasa. Y de ahí procesó. Voy a agregar algo más para hacerlo interesante. Bueno, voy a ponerlo así. Voy a reconectar. Entonces acá vean que va a aparecer año, mes, num y año, mes, text. Entonces acá están los años y el mes, el número, ¿okay? Y está el año, mes con texto. ¿Okay? Ahí están todos. ¿Okay? Entonces, ya esa parte fue sencillo. Ahora bien, voy a tratar de replicar un posible error que uno puede encontrar. Y puede llegar a cuál atributo puede ser útil. Un segundito. Ahí no hay nombre. Para ver si puedo replicar un problema que hay con las dimensiones específicamente del de techo. Empezar. Ya me uno para ver cuál era el error que quiero replicar. Año, mes y año, mes, nombre.
Está bien eso. Ok. Voy a hacer primero la relación para ver si me presenta el problema de hecho voy a quitar esto. Voy a crear las relaciones. Entonces ya tengo las dos jerarquías, ¿ok? Por texto y por número, ¿ok? Entonces, bueno, tengo que hacer las relaciones. Voy a hacer las relaciones y ven que ahora tengo tres atributos, ¿verdad? Que estoy utilizando unas jerarquías. Año, mes y mes nombre, ¿ok? Entonces, vean las relaciones. Mes nombre pertenece a año, ¿verdad? Y mes también pertenece a año. Entonces yo puedo tener, digamos, dos caminos. Ya sea por el nombre como texto del mes o el número del mes. Entonces ya definí las relaciones. Entonces cuando estoy haciendo agregaciones, ya sea que estén agregados por el mes como forma texto o un mes de forma número, uno podría, desde cualquier punto de vista o de esos dos caminos, poder hacer las agregaciones a nivel de año. ¿Okay? Voy a guardar a esto, voy a procesar. Voy a ejecutar a esto. Y acá está este error. Entonces, ¿qué es este error? Esa parte es importante. Solamente pasa en dimensiones de ese tipo de fecha, pero podrían ocurrir en otras dimensiones. Entonces, vean. Bueno, aquí no puedo correr esto. Pero recuerden que acá tengo dos relaciones con año, por mes, texto y mes. ¿Okay? Entonces recuerden que lo que les dije, cuando uno está haciendo relaciones, la idea es que si uno hace agregaciones a nivel de, digamos, de un subnivel, el nivel padre pueda funcionar a partir de ese subnivel. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con una dimensión como la de fecha? Si yo hago unas agregaciones a nivel de mes, ¿verdad? Si yo hago las agregaciones a nivel de mes, yo podría hacer entonces, qué sé yo, el total de la cartera por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y todos los meses, ¿verdad? Pero los meses pueden pertenecer a múltiples años. De tal manera que si yo los agrego por mes, después no voy a obtener, por ejemplo, no voy a poder obtener los de un año en particular, porque ya todos los meses estarían sumarizados o agregados. Ese es el error que hice acá, ¿verdad? Ese es el error que dice acá. Básicamente lo que dice es que hay una duplicación de atributos. Eso es lo que dice este error. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto, ¿verdad? Un mes, como enero, en mi base de datos puede pertenecer a múltiples años. De tal manera que las agregaciones no me van a servir de esta forma, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, si yo quiero calcular el año 2011, yo quisiera hacer las agregaciones de los meses, sí, pero únicamente de los meses del 2011. No todos los meses, porque si no, no puedo entonces calcular 2011. ¿Ok? Esa parte tiene que ver claro. Entonces, ¿cómo arreglo ese problemilla? Bueno, este problemilla se arregla diciendo que cada mes, ¿verdad? Realmente pertenece a un año, de tal manera que es un elemento único. ¿Cómo se hace eso? Voy a regresar acá a la parte de estructura y voy acá a la parte de mes, este atributo de mes. Lo mismo para mes nombre, entonces voy a hacer los dos. En mes, en el atributo de mes, voy a ir a properties y voy a especificar acá en esta propiedad que dice key columns, que este mes básicamente va a estar formado por dos atributos. Cada mes va a estar formado por el mes y un año. ¿Okay? Voy a poner el año aquí primero. Entonces, realmente para identificar a un mes de una forma, perdón, si a un mes, un miembro del atributo mes de forma única, hay que añadirle el año, ¿verdad? Entonces, ahora sí, enero de 2011 es único. Antes enero no era único porque pertenecía a múltiples años. ¿Ok? Esta es la lógica. ¿Ok? Entonces ya definí que la llave para este atributo va a ser tanto el año como el mes. Que cuando uno define una llave compuesta, hay que definir entonces un nombre para esa columna, dado que uno sabe entonces, okay, ¿cómo lo quiero mostrar? ¿Lo quiero mostrar año, mes o cómo? ¿Verdad? Entonces acá donde dice name column, voy a especificar únicamente mes. Y le doy OK. Listo. Entonces, de nuevo, este atributo se identifica de una forma única por medio de año y mes y voy a explicarle al usuario, o sea, la etiqueta que va a aparecer al usuario es únicamente mes, como estaba inicialmente. Voy a hacer lo mismo con mes nombre. ¿Okay? Entonces, de nuevo acá, donde dice key columns, entonces acá el mes va a pertenecer a un año. ¿Okay? Y en nombre voy a poner mes nombre.
y listo. ¿Okay? Voy a guardar esto, le voy a procesar y ahora no debería dar ese error, porque ya ahora sí los meses están identificados de una forma única. Entonces ya acá, no, ya aquí todo fue satisfactorio. Listo, cerrar. Ok. Voy a hacer ciertas limpieza acá, voy a ocultar estos para que no aparezcan ahí en las jerarquías. Voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, limpiar un poquito. El día mes, fechas acá, voy a ocultar esto, ahí está, mes, fecha, esto, listo. Por ejemplo, voy a procesar de nuevo. Las dimensiones usualmente, inclusive digamos ya en la realidad, con dimensiones grandes, son rápidas de procesar, dado que las dimensiones usualmente tienen pocas filas, ¿verdad? Pueden tener muchos atributos, muchas columnas, pero pocas filas. Ok, entonces voy a refrescar a esto. Entonces, veamos, ya lo limpié un poquito acá, entonces no me aparecen todos los atributos, solo algunos y las jerarquías. Entonces vean, año, mes, ya aparece bien, ¿verdad? Sin ningún problema. Y año, mes, texto, aparece bien. Okay. Entonces, bueno, hay ciertas cosillas que uno tiene que mejorar, como por ejemplo acá en esta jerarquía aparece el año y aparece el mes, pero el mes está como, no está ordenado, ¿verdad? Está ordenado como alfabéticamente, tal vez uno no quisiera eso, ¿verdad? Es el usuario. Son cosas que ya uno tiene que empezar allá digamos, a mejorar desde el punto de vista de visualización, y en este particularmente es muy sencillo. Pues, por ejemplo, ese es el caso del nombre. Hay una propiedad, no aquí hay properties, que dice cómo lo ordene. Order by. ¿Okay? Pues acá en este caso lo está ordenando por la llave. ¿Okay? Entonces vean, lo está ordenando por la llave. ¿Cuál es la llave? La llave en este caso es, perdón, llave, es año y mes nombre. Entonces, por eso es que lo está ordenando, digamos, alfabéticamente. Pero yo podría agregarle a esa llave otro atributo, como el número, ¿verdad? Entonces acá ya la llave va a estar compuesta por año, mes y mes nombre. Entonces ya acá me los va a ordenar bien. ¿Okay? Inclusive, vean, inclusive acá este key columns, ustedes pueden quitarle el nombre del todo. Interesante, vean, pueden quitarme el nombre y estoy modificándome el nombre, ¿verdad? Entonces la llave es año y mes, ¿okay? Pero la columna que vamos a usar es el usuario, dice name column, es mes nombre. Entonces es muy interesante eso, ¿verdad? Entonces realmente al fin de cuentas es la misma jerarquía, ¿verdad? Porque la llave es la misma, pero se está desplegando únicamente al usuario de forma diferente. Igual a procesar a esto, podría funcionar. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí el browser, voy a conectar. Entonces vean, año mes num, bueno, eso no cambió nada, ¿verdad? En todos los años, con los meses. Y ahora año mes text, van a aparecer los años, pero vean que ya ahora aparece bien, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, y aparece de orden cronológico. ¿Ok? Entonces, vean que esas cosillas se pueden hacer. ¿Okay? Entonces ya definimos dos jerarquías, definimos las relaciones apropiadamente, y ven que acá uno define múltiples caminos. A diferencia de la jerarquía, donde uno puede tener múltiples jerarquías, las relaciones son únicas. Únicamente uno tiene, digamos, un set de relaciones. Pero pueden haber varios caminos, como en este caso. ¿Okay? Uno puede ocultar atributos, como lo hicimos acá, de manera que no aparecen todos acá. ¿Ok? Esos son dos de los conceptos que quería, digamos, resaltar y que son muy importantes, que son jerarquías y relaciones a la hora de crear dimensiones. ¿Okay? Y hay que tener en cuenta esos aspectos, por ejemplo, de duplicados, hay que identificar de manera única cada uno de los miembros de un atributo, para lo cual hay que utilizar esas propiedades, por ejemplo, de key columns y name columns. Esta parte, digamos, es fundamental. ¿Okay? Y de nuevo, las relaciones son fundamentales para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las bodegas de datos, en este caso de los cubos solares. ¿De acuerdo? Ya para terminar voy a hacer un cubo rápidamente. Esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana, pero no voy a hacer un cubo rápidamente para mencionarles un concepto que es Role Playing Dimensions, que juegan particularmente las dimensiones de fecha. Entonces, bueno, voy a hacer un cubo aquí rápidamente. Esto lo voy a ver en detalle la próxima semana. Voy a hacer un cubo rápidamente. Si acaso, no se preocupen, eso vamos a ver en detalle.
Voy acá cubo crédito. Realizar. Ya hice un cubo acá. Esto lo vamos a ver en detalle, todas estas opciones acá de KPIs y calculations. Pero lo que quería resaltar es un concepto que tiene las dimensiones que se llama role playing dimensions o role playing. Y está en función, si regreso acá, me puede ser la estructura del cubo o el de resource view, cualquiera de los dos. Si usted tiene esta dimensión de fecha, ¿verdad? Hay múltiples relaciones hacia la tabla de hechos, pero es únicamente una dimensión de fecha. Acá está en el de resource view, o acá estoy en el cubo como tal, pero es lo mismo, ¿verdad? Tienen que hay tres relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay tres relaciones? Porque recuerden que en este caso la tabla de hechos tiene primero los meses de los datos, pero adicionalmente en parte de la tarea 1 había que agregar dos llaves adicionales, que eran la fecha inicial y fecha de vencimiento de los créditos. Dado que esta dimensión de fecha, la granularidad de esta dimensión de fecha son días, ¿verdad? Esta dimensión de fecha puede servir o puede jugar tres roles en mi problema. La fecha de corte de los datos o la fecha inicial o vencimiento de los créditos, utilizando únicamente una dimensión. Únicamente hay que definir múltiples llaves. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta dimensión de fecha va a tener todos los días disponibles, de tal manera que uno puede hacer los links correspondientes. ¿Okay? Ahora bien, dado que esta dimensión de fecha tiene múltiples roles, ¿okay? Cuando uno está creando el cubo, hay que definir muy claramente cuáles son las relaciones o cuáles son las especificaciones de esos roles. Acá donde dice Dimension Usage, uno define esas llaves. ¿Okay? Eso lo vamos a resaltar o recalcar la próxima semana, pero no quería digamos, terminar la clase de hoy sin eso. Acá donde dice Dimension Usage en el cubo, van a aparecer todas las dimensiones de ese cubo. En este caso, únicamente teníamos dos, un producto y fecha. Pero resulta que la dimensión de fecha juega múltiples roles. Entonces acá uno define esas relaciones. Aquí van a aparecer todas las dimensiones y aquí van a estar especificadas las relaciones contra las dimensiones de las tablas de la base de datos o la base de datos. Entonces vean, si se hacen clic acá, este simbolillo, va a aparecer un dialog box que especifica cómo está relacionado esta dimensión. Entonces vean que está acá, la que está relacionada, perdón, es la dimensión el atributo de mes, o sea, corte de mes de los datos, de tal manera que la llave que tengo que utilizar, la llave foreigner que tengo que utilizar es mesfk. ¿Okay? Entonces eso está bien acá. Para esa otra fecha, que es la fecha inicial, ¿verdad? Que es la fecha inicial de los datos, la llave tiene que ser contra fecha inicial fk. ¿Okay? Y fecha de vencimiento es con fecha de vencimiento fk. Entonces las relaciones están bien, pero uno tiene que chequearlas siempre para cerciorarse de que están bien construidas. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en que uno define distintos roles en una misma dimensión. ¿Okay? Entonces, ese era el caso de la emisión de fecha, ¿verdad? Acá yo necesitaba representar tres atributos, de nuevo, la fecha de corte de los datos, la fecha de vencimiento y originación de los créditos, pero realmente yo no necesito crear múltiples tablas de dimensión, un nuevo de datos, ¿verdad? Puedo utilizar la emisión de fecha y simplemente crear más llaves hacia la tabla de hechos. Y acá, cuando uno crea el cubo, esta es la forma de definir esos roles. ¿Okay? Eso sería todo por hoy. Nada más voy a mostrar cómo crear un cubo o cómo ver el cubo, ¿okay? Que era lo que les mostré al puro inicio de la clase. Y es lo que vamos a, bueno, ahora pues a referir a esto para crear ese cubillo. Antes de crear ese cubo, porque puede ser un problemilla que se les va a presentar en la parte de configuración. Voy a quitar una cosilla por acá. Voy a procesar este cubo. Acá debería haber un error. Ok. Entonces, le voy a procesar este cubo y ustedes cuando hacen el deploy del cubo, puede ser que se les presente este problema. Cuando uno hace el deploy del cubo, realmente lo que está haciendo es construir la base de datos multidimensional. Entonces, está extrayendo todos los datos de la fuente, ¿verdad? Y está haciendo las agregaciones que uno haya definido. En este caso no he hecho ninguna. Bueno, no les he explicado ninguna. Están creadas algunas. Pero ¿por qué está este problema acá? Es un problema similar al que habíamos visto con Analysis Services cuando estábamos creando los modelos de minería de datos.
Recuerden que cuando uno especificó el data source, ¿verdad? Yo aquí en la parte de propiedades, perdón, del data source, doble clic, yo especifiqué que voy a utilizar la cuenta de servicio como el agente o la forma de autenticarme contra la base de datos fuente, ¿ok? Entonces resulta que hay que darle permisos, digamos, a esta cuenta de servicio, para que vaya a acceder los datos fuentes, ¿verdad? En este caso, una web de datos en ese puede ser en el motor relacional. Entonces, ¿cómo hace eso uno? Bueno, los que llevaron el curso ya de análisis services, de datos con análisis services, ya saben un poquito de eso. Recuerden que en la parte de security de la base de datos fuente, donde reciben los datos, hay que otorgar permisos a la cuenta de servicio sobre la base de datos sobre la cual voy a extraer los datos. Y en este caso, la cuenta de servicio es este usuario de Windows, que es MFS SQL Server o Lab Service. Acá tienen que crearlo. Si no lo tuvieran, recuerden que pueden hacer simplemente el new login y definen el nombre del usuario y agregan los mapeos correspondientes. Entonces, por ejemplo, yo ya lo tengo por acá, pero lo tengo asignado a otra base de datos. De tal manera que acá dice user mapping, tengo que asignar el permiso, en este caso, al menos de lectura, sobre la base de datos, en este caso, propiedad Euler o Euler. ¿Ok? Esa parte es importante porque si no, no van a poder ir a extraer los datos de la fuente. ¿Ok? Eso es ya un poquito ya camino recorrido que hicimos en el curso anterior. Pero nada más para recordarlo. ¿Ok? Pues ya lo asigné, pero entonces esa cuenta de servicio puede ir a leer datos de mis datos propiedad Euler. De manera que cuando hago el deploy del cubo, está el cubo, listo acá, voy a hacer un process. Ok, listo, ven que ya terminó, ya terminó el cubo, no hay ningún problema. Y ese es el deploy del cubo. Entonces, de hecho, si voy al Management Studio, a mi análisis services, propiedad de Euler, a refrescar esto, la parte de cubos, acá está cubo crédito, ven, ya está cubo crédito. Pues ya se creó el cubo, ya cualquier usuario puede accederlo desde Excel, etc. Y acá simplemente voy a mostrarles cómo se ve el cubo desde esta herramienta. Esta herramienta es de trabajo, de diseño, ¿verdad? Esto no es la herramienta que van a utilizar los usuarios finales. Los usuarios finales van a utilizar Excel, van a utilizar el reporting services, etc. ¿Okay? Sacando dice browse, va a aparecer, esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana, todos los componentes de un cubo, las dimensiones y las medidas. Y acá en este panel central uno puede arrastrar lo que quiere ver. Entonces voy a, por ejemplo, quiero ver el detalle de la cartera, de enero. Entonces voy a utilizar enero. Para hacer un ejemplo aquí rápido. Esto era 2013, enero. Vean que estoy utilizando la jerarquía de año, mes, número. Entonces, eso es un filtro, eso lo vamos a ver en detalle. Y quiero ver el detalle de esa cartera de enero, voy a verlo por producto, por familia de producto. Voy a estar acá en ese producto. Y quiero ver el saldo total de la cartera, es una métrica, una medida que ya hice. O sea, que están, ¿ven? Pero recuerden la jerarquía, ¿verdad? La jerarquía tenía tres componentes: familia, producto nombre largo, producto SK, que era el código. Aquí está el saldo. Yo también lo puedo ver, por ejemplo, yo tengo la dimensión de fecha inicial de los créditos o de vencimiento. Entonces quiero ver cuándo vencen estos productos, ¿verdad? El total de saldo de los productos según fecha de vencimiento. Voy a poner aquí el año, nada más para ver un ejemplo rápido. Acá está, ¿verdad? Por producto, familia de producto, el saldo de la cartera a este mes, a enero 2013, por año de vencimiento. Bien, entonces, realmente los cálculos o la visualización es muy rápida porque todo eso ya está calculado, ya todo está precalculado. No es que hay que ir a la base de datos y recorrer ese universo de datos, ¿verdad? Todos los millones de registros para calcular esto. No, esto ya está precalculado y esa es la ventaja de los cubos. ¿Okay? Esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana, cómo crear los cubos y otras cositas más. Pero lo que quería recalcar hoy o enfatizar hoy era la creación de las dimensiones y cómo crear jerarquías y relaciones, entre otras cosas. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene una pregunta, duda, comentario. Ya la tarea está disponible obviamente ahí en la aula virtual. La tarea número 2
es para que practiquen un poquito dos cosas. Un poquito más de ETLs, de creación de una bodega de datos y cómo cobrar una bodega de datos y crear un par de, digamos, de dimensiones, ya utilizando creando un cubo para el cual tienen que crear unas dimensiones a partir de esa base de datos que ustedes crearon. Y esa base de datos, la idea es que utilicen alguna fuente de datos al interno de su organización para que les sea más útiles a ustedes, ¿verdad? Entonces, actualicen más los conceptos. Dado que si utilizamos el mismo ejemplo, pues es más sencillo, ¿verdad? Simplemente tienen que replicarlo, pero la idea es que con datos propios empiezan a surgirles unas dudas de cómo modelar las dimensiones, cómo modelar las tablas de hechos y finalmente cómo crear ya las dimensiones desde el punto de vista de implementación del cubo. Básicamente es una tarea, digamos, corta con respecto a preguntas, pero tienen que preparar un conjunto de datos eh, para hacer esa bodega, ¿verdad? Esa es la idea de la tarea número 2, que practiquen esos dos conceptos de creación de la bodega de datos y probar la bodega de datos, y finalmente crear algunas dimensiones con el objetivo de crear algún cubo, ¿ok? Y tienen que crear algunas jerarquías y relaciones y demás. Esa es la tarea número 2 que está para la próxima semana. ¿De acuerdo? De nuevo, no sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, perdón, Roberto. Las agregaciones, por ejemplo, pueden ser sumas, pueden ser promedios, percentiles. Correcto. Vamos a ver, la próxima semana vamos al detalle de eso. Ya, digamos, hay un set, digamos, de posibles agregaciones disponibles en la herramienta. Y sí, podemos hacer conteos, podemos hacer agregaciones. Sí, pues, se puede hacer todo ese tipo de cosas. Sí. Vamos a ver, la próxima semana vamos a crear hechos acá, vamos a crear hechos y vamos a ver qué se puede hacer con esos hechos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Que no sé si alguien tiene otra consulta. Obviamente no vemos cómo crear el cubo, ¿verdad? Simplemente creamos dos dimensiones, pero vamos a ver cómo ya crear esas medidas y definir qué hacer con esas medidas y conteos, sumas, promedios. Y vamos a hacer KPIs, que es muy interesante, ¿verdad? Para poder, básicamente permiten, digamos, ver cómo está una medida en función de ciertos thresholds o, ¿cómo se llama? Ciertas targets, digamos, de esa medida. Y tener semáforos, indicadores de si está bien, si está mal, etcétera. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Pues eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias a Jacqueline y Roberto que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen cualquier duda, por favor, entonces ahí lo suben en el foro y trataremos de responderlo tan pronto como se nos sea posible. ¿Sí, Roberto? No. Entonces, eso sería todo por hoy. Muy buenas noches, que la pasen bien y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. No duden ahí en poner sus inquietudes en el foro. ¿De acuerdo? Buenas noches a todos, que la pasen muy bien. Muchas gracias, buenas noches.